El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que tiene lugar en nuestras células del cuerpo para poder convertir los alimentos que ingerimos en energía, la cual es necesaria para que nuestro cuerpo pueda realizar las diversas actividades, desde pensar, movernos, crecer, entre otras. Y para transformar esos alimentos en energía, inicia por la digestión, donde se descomponen esos alimentos en sus compuestos químicos y luego ingresan esas moléculas a la célula. El resultado de esto es que los carbohidratos y otras moléculas son removidas del alimento que nosotros consumimos y son transportadas al torrente sanguíneo. Ya en este punto, nutrientes como la glucosa, la cual es rica en energía, abandonan la sangre a través de la pared de los capilares sanguíneos, entrando a los tejidos celulares. Y cuando ya se encuentra en el interior de la célula, inicia un proceso en el cual se oxida por completo la molécula de glucosa y esta libera electrones de alta energía que tiene como objetivo general poder sintetizar el ATP. El metabolismo basal es la cuantificación de las necesidades energéticas mínimas para el mantenimiento del organismo en reposo, sin actividad física. Se mide por la mañana después de 8 horas de sueño a temperatura ambiente, en un estado de relajación corporal y mental, con 12 horas de ayuno. Básicamente representa en situación de descanso total la energía precisa para conservar nuestras células, órganos y tejidos en estado funcional. Su cuantía va a depender de factores como son la edad, el sexo y la superficie corporal. Literal 3, metabolismo total. Yo le puse a hablar sobre el concepto de metabolismo total. Es el requerimiento diario de energía total que se estima por lo general a sumar el gasto energético en el reposo. También se puede decir que es el requerimiento energético para la actividad física y el efecto térmico de los alimentos. Mi nombre es Gabriel Armando García Girón y me tocó el punto número 4 de la guía de determinación de gasto energético. Comenzamos con el catabolismo. El catabolismo es el proceso metabólico que consiste en la descomposición de moléculas relativamente complejas en otras más simples. Esto incluye la degradación, oxidación de biomoléculas que provienen de los alimentos como los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Un ejemplo de este es la digestión, que es el proceso catabólico en el cual se descomponen las biomoléculas consumidas por el organismo y se transforman en formas más simples. Las proteínas son degradadas a aminoácidos, los polisacáridos a monosacáridos y los lípidos a ácidos grasos. Continuando con el anabolismo, también llamado fase constructiva, es el proceso metabólico mediante el cual se forma una sustancia compleja partiendo de sustancias más simples, ya sean orgánicas o inorgánicas. Este proceso utiliza parte de la energía liberada por el catabolismo para sintetizar moléculas complejas. El ejemplo de este es la síntesis de proteínas, que es el proceso químico mediante el cual se producen las proteínas que están formadas por cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos son transportados por el ARN de la transferencia al ARN mensajero, que es el encargado de determinar el orden en el que los aminoácidos se unirán para formar la cadena. Este proceso tiene lugar en los ribosomas, organelos presentes en todas las células. El método para calcular el metabolismo basal y total. En esta presentación vamos a ver mucho la abreviación TMB, que para entenderlo un poco mejor significa tasa metabólica basal. Esta se mide después del reposo del paciente en un estado de ayuno de aproximadamente de 12 a 18 horas. El paciente tiene que estar despierto, cubierto y en un reposo mental. Pueden haber varias variables de este resultado debido al sexo, a la edad, el peso o la talla del paciente. Vamos a ver los cálculos. Esta primero la estimación rápida.
Para el hombre como para las mujeres son diferentes los cálculos, como podemos ver en pantalla. Para el hombre es 1 kilocaloría por 24 horas por peso en kilogramos. Y para la mujer, 9 kilocalorías por 24 horas por peso en kilogramos. Luego está el siguiente, que es el WHO o el FAO. En pantalla podemos ver la fórmula que se utiliza y podemos ver de que esta se representa en megalias. Pero el resultado se tiene que dar en kilocalorías. Entonces el resultado de esto, que son las megalias, se va a multiplicar por 239.2 y esto va a dar el resultado en kilocalorías. Aquí podemos ver la tabla que se utiliza según la OMS para medir la tasa metabólica basal del paciente. Eso se basa en años y en el sexo. Y por último, el método Harris-Benedict. Este es más sencillo, se basa básicamente en el sexo, la estatura y la edad. Para eso no se necesita una tabla para medirlo. Y es uno de los más exactos, ya que coincide con la medición de zumo de oxígeno, que es la manera indirecta de medir la tasa metabólica basal. Podemos ver de que para la mujer es diferente que para el hombre. Se basa en el peso en kilogramos, la talla en centímetros y la edad en años. Yo les hablaré acerca del término de caloría y de joule. Las calorías son unidades de cantidad de energía ya sean contenidas en los alimentos o quemadas haciendo algún tipo de actividad física. En su sentido etimológico, una caloría es la unidad de calor necesaria para aumentar en 1 grado centígrado 1 gramo de agua. Esto aplica tanto para su significado bioquímico como para su significado físico. La mayoría de personas confunden el término de kilocaloría con caloría, aunque lo más correcto es expresar estos datos en kilocalorías. Por tanto, 1 kilocaloría contiene 1000 calorías y 1 kilocaloría equivale a 4.17 kilojoules. Buenas tardes, me toca hablar sobre lo que es el contenido energético, carbohidratos, proteínas, grasas y etanol. ¿Qué es contenido energético? El contenido energético es la cantidad de energía necesaria para la fabricación y suministro de un producto material o servicio desde la extracción de la materia prima hasta su desecho o eliminación. Entonces vamos al contenido energético de los carbohidratos, ¿verdad? Que sabemos que posee un contenido energético medio de energía bruta de 17.5 kilojoules por gramo y 4 kilocalorías por gramo. Vamos a lo que son las proteínas, que tienen un contenido medio de energía bruta de cada gramo de aminoácidos contenido en el alimento o absorbido, que es de 17 kilojoules por gramo y 4 kilocalorías. También tenemos lo que son las grasas de la dieta, ¿verdad? Como otros nutrientes que aportan energía en unos 37 kilojoules por gramo y 9 kilocalorías por gramo. Y por último tenemos lo que es el etanol, que un gramo de etanol genera 29 kilojoules por gramo y 7 kilocalorías por gramo. Factores que afectan el metabolismo basal. Factor intrínseco. Influencia de los factores intrínsecos. El primero es peso del cuerpo. Se ha reconocido en general que los organismos bien constituidos desprenden mayor cantidad de calor. Sin embargo, no existe ninguna relación directa ni estrecha entre el peso total del organismo y la producción total de calor. El siguiente es talla. El individuo más grande tiene un metabolismo más elevado, lo que nos explica una gran diferencia de composición, pues el más grande es el menos corto. Las siguientes son la composición del cuerpo y la edad. Cuando hablamos de la edad, su influencia es muy neta. En el recién nacido, el metabolismo aumenta o disminuye según las reacciones del sujeto. En la infancia aumenta un 25%. Puede decirse que entre el nacimiento y la pubertad, el aumento del metabolismo basal es de un 50%. En el adulto, permanece constante de 20 a 30 años, después disminuye lentamente hasta la extrema vejez. Así se puede decir que a los 80 años el 13% es inferior que los 30. Para la composición del cuerpo, la relación de la sustancia grasa
inerte a la proteína protoplasmática activa. Tiene una gran influencia sobre el metabolismo basal. Y por último, tenemos el sexo. Esta nos dice que los niños de los dos sexos presentan el mismo metabolismo hasta que el peso alcanza un número de 11 kilogramos. A partir de ese momento, los varones tienen un metabolismo más elevado que las mujeres. En los adultos esa relación es constante. Bien, ahora hablaremos de los factores extrínsecos que afectan el metabolismo basal. Primero hablaremos de la situación nutritiva. Las personas cuya situación nutritiva es mejor poseen un metabolismo basal mayor en comparación con las que llevan una mala nutrición en su dieta. El siguiente factor es el sueño. Se sabe que durante las horas de sueño el metabolismo basal puede disminuir hasta un 10%. Esto debido a la inactividad muscular y a la inactividad del sistema nervioso parasimpático. El clima también es un factor extrínseco que influye en el metabolismo basal. Diciendo esto, nos referimos a que aunque enfrentamos a climas fríos, el metabolismo basal será mayor y lo contrario sucede si nos encontramos en un clima caliente. Por otra parte, existen otros factores, tales como el ejercicio y o enfermedades que pueden aumentar o disminuir el metabolismo basal. Explique qué es la termogénesis indicada por la dieta y cómo se calcula. La termogénesis indicada por la dieta, también conocida como acción dinámico específica, ADE, de los alimentos, es la energía utilizada en la asimilación de los alimentos. Cuando comemos, se gasta energía para digerir, absorber, distribuir y almacenar los nutrientes de los alimentos que se han consumido. La termogénesis indicada por la dieta contribuye a un 5 o 10% de la energía consumida. El cálculo. Debido a que se le atribuye el 10% del gasto energético, la termogénesis indicada por la dieta se puede calcular al multiplicar 0.10 del gasto energético total, o se puede calcular al multiplicar 0.10 sobre el aporte calórico. Es decir, que si se consumen 2000 kilocalorías al multiplicar por 0.10, obtendremos que 200 kilocalorías serán utilizadas para la asimilación de los alimentos. Tengan un buen día, personas que visualizan este video. Mi nombre es José Armando Hernández Méndez y me va a tocar explicar la clasificación de la actividad según la actividad física que realiza la persona. Ok, tenemos los tipos de clasificación según el metabolismo basal. Tenemos la actividad física leve de un 20% hasta 3 METS. Aquellas personas que permanecen sentados o en reposo la mayor parte del tiempo, es decir, dormir o estar tumbado viendo la TV, estar sentado haciendo trabajo de escritorio, estudiar, jugar videoconsolas, entre otras actividades que se pueden hacer durante el día. Luego tenemos una actividad física moderada del 30%. Que esto incluye algunas tareas domésticas, que es barrer, pasar el aspirador, fregar el suelo, limpiar cristales, etc. Tareas de jardinería, jugar golf, jugar ping pong, nadar suave, montar en bicicleta sobre terreno llano, subir o bajar escaleras, cargar o transportar objetos, práctica deportiva de moderada intensidad, o sea, fútbol, tenis, baloncesto, todo esto jugando entre 2 veces por semana. Luego tenemos la actividad física intensa, que son trabajos de carga y descarga, sobre todo objetos pesados. Subir o bajar escaleras, como escaleras corriendo, trabajo de agricultura o jardinería de gran intensidad. Entre otras también está la albañilería, y luego tenemos como siguiente punto la actividad física extrema de un 100%, que es de mayor METS. Cualquier disciplina deportiva practicada de forma intensa, o sea, correr, jugar fútbol, jugar al baloncesto, jugar tenis, natación, esquí a fondo, escalada y aeróbic, etcétera, entre otros deportes. Todos estos deportes que llegan de fondo a ocupar hasta el 80% de las necesidades energéticas, creando un aumento de la oxigenación celular.
Buenas tardes, mi nombre es Adriana María Escobar González y hoy les hablaré sobre las situaciones fisiológicas que afectan el metabolismo basal. Los factores generales más importantes que influyen en el metabolismo basal son el peso, la edad y el estado de salud de cada persona. También depende de la composición corporal, por ejemplo, la cantidad del músculo y tejido adiposo y por lo tanto de la cantidad de proteínas y grasas en el cuerpo. Número 1. El peso corporal. Es el volumen en general, es el elemento que más influye en el metabolismo basal, ya que a más volumen, más metabolismo basal, y a la inversa. Sin embargo, aparte de conocer que para un mismo peso las personas altas y delgadas suelen tener mayor metabolismo basal que las bajas y anchas. Esto está relacionado ya que a más superficie corporal, más gasto y viceversa. La composición corporal. Al ser el tejido muscular metabólicamente más activo en el cuerpo, para dos personas del mismo peso, aquella con más masa tendrá mayor probabilidad de tener un metabolismo más elevado. El sexo. Los varones adultos tienden a medir más alto en el metabolismo al tener constitucionalmente una muy diferente composición corporal. Los varones tienen una mayor proporción de masa para dos personas del mismo peso y del mismo género. El metabolismo de la mujer será entre el 5 al 10% menor que la del hombre. La edad. La proporción de masa magra con la edad, una vez alcanzada la adultez y en las circunstancias habituales, se va perdiendo a medida que se van ganando los años, hasta el punto en el que se estima que el metabolismo basal disminuye a razón de un 2% por cada década a partir de los 30 años. Situaciones fisiológicas que afectan el metabolismo basal. La malnutrición contribuye a las causas de muerte por cáncer. Tanto el tumor en sí como su localización afecta las alteraciones digestivas y está provocando el deterioro del paciente. Y así como también otro aspecto muy importante en esto son las propias terapias a los que los pacientes con cáncer se tienen que someter. Metabolismo de los hidratos de carbono. Y entre las dos anomalías más importantes son el incremento de la producción de glucosa y la resistencia insulínica. Metabolismo lípido. Y este presenta anormalidades específicas en los pacientes con cáncer. Cuanto menor diferenciado es un tumor, tiene menor capacidad de oxidación para los ácidos grasos y utiliza un mayor número de glucosa como sustrato energético. Metabolismo de las proteínas. Hay un incremento de la síntesis y degradación de proteínas, así como también existe una aceleración de la síntesis proteica tumoral con respecto a los tejidos sanos. Cuando las proteínas de fase aguda se elevan, estas indican una reacción inmunológica muy importante, ya que suministran proteínas útiles para el sistema inmunitario y la reparación de tejidos. Mencione y explique las situaciones fisiológicas anormales que afectan el metabolismo basal. En este caso tenemos al fallo cardíaco. ¿Qué es el fallo cardíaco? Es el debilitamiento de la capacidad de bombeo que el corazón provoca. Esto significa que el corazón no bombea la sangre de una manera correcta. Algunos signos o síntomas que tenemos es el cansancio, la falta de aire, la acumulación de líquidos en pies y tobillos, entre otros. Algunas causas más comunes es la enfermedad arterial coronaria, la hipertensión arterial y la diabetes, que siendo incompatibles con la vida del ser humano provocan el fallecimiento. Y este proviene de muchos factores como lo es una mala alimentación, una dieta no equilibrada y no balanceada, en ya sea carbohidratos y proteínas, y uno de los más importantes que es la falta de ejercicio físico habitualmente.
Mencione y explique las situaciones fisiológicas anormales. El sistema respiratorio, según la localización, encontramos las infecciones respiratorias altas e infecciones respiratorias bajas que afectan al tracto respiratorio superior e inferior. De acuerdo a la etiología, hay dos tipos de clasificaciones. A, se distinguen las infecciones bacterianas, virales, parasitarias y fúngicas, y B, clásicos diferenciales en específicas e inespecíficas. Según la etiología, se clasifica parasitarias, bacterianas e virales. El hipertiroidismo se caracteriza por hipermetabolismo y aumento de las concentraciones séricas de hormonas tiroideas libres. El diagnóstico es clínico y se basa en las pruebas de la función tiroidea. El hipertiroidismo primario, adenoma tiroideo tóxico, bocio multinodular tóxico, tiroiditis, hipertiroidismo inducido por yodo. El hipertiroidismo secundario se produce en el exceso de tirotropina por adenoma hipoficiario producto de la tirotropina muy infrecuente. El hipertiroidismo por gonadotropina coriónica aparece por tumores trofoblásticos como el coriocarcinoma. Tengan muy buenas tardes. Me toca hablarles sobre el metabolismo basal, las situaciones fisiológicas anormales, en este caso las infecciones. Tenemos primeramente la fiebre tifoidea. En la fiebre tifoidea se ha encontrado un aumento de término medio de 40% en el metabolismo basal. También tenemos lo que es el paludismo. Durante el acceso aumenta la producción de calor y esto hace que el metabolismo basal también aumente. La tuberculosis. La tuberculosis. El metabolismo basal puede ser normal o subnormal. En los casos tóxicos con destrucciones de proteína del organismo, del metabolismo aumenta en un 10%. En todos los febrícentos aumenta todavía en un 10% y esto hace que el metabolismo sea un poco incrementado. Luego tenemos afecciones diversas en las cuales el metabolismo basal han sido encontradas en el shock traumático, shock anafiláctico y intoxicación y enfermedades de la piel. Gracias.